la parte que estaba faltando de patología pulmonar, las enfermedades intersticiales restrictivas del pulmón, ¿ya? Van a escuchar un vídeo grabado recientemente por el doctor Flores, ¿ok? Buenas tardes. El pulmón. ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Ya, presten atención. Esta es una clase muy bonita. Ahí va. Puede tener diferentes tipos de enfermedades, entre ellas inflamatorias, neoplásicas, y hay un grupo muy grande de enfermedades que afectan al tabique interalveolar. Ese grupo se denominan las enfermedades intersticiales difusas. Este grupo de enfermedades se clasifican de acuerdo a la etiología y también de acuerdo al tiempo de aparición. Tienen como característica que afectan ambos pulmones, afectan al intersticio y en algunos casos también a los espacios alveolares. En la microanatomía o histología del pulmón podemos ver que intervienen tanto el espacio alveolar y los vasos endoteliales. Este espacio corresponde al tabique interalveolar, que tiene que ser sumamente delgado para que pueda introducirse de los pulmones al torrente sanguíneo el oxígeno y salir de los vasos al saco alveolar el dióxido de carbono. En el intersticio tenemos fibroblastos, tejido conectivo laxo, macrófagos, y en la histología podemos ver los sacos alveolares y los espacios. Algunas veces, algunos sacos alveolares presentan macrófagos que tienen la función de limpiar, aclarar o barrer algunas partículas que pueden llegar a los sacos alveolares. El grupo de enfermedades intersticiales, según su agente etiológico, puede clasificarse en de causa conocida o de causa desconocida. Cualquiera de estos dos tipos, lo primero que hace es lesionar al alveolo o la pared alveolar, lo que produce alveolitis. La alveolitis produce alteraciones morfológicas de las estructuras alveolo-intersticiales que, posteriormente, si el agente lesivo persiste, puede terminar en una cicatrización que en el pulmón se llama la fibrosis pulmonar. El agente etiológico lesivo lo que produce es inflamación. Y en el proceso inflamatorio intervienen los neutrófilos, los linfocitos y algunas veces también los macrófagos. Estas células inflamatorias lo que hacen es interactuar con el fibroblasto. El fibroblasto en su superficie tiene receptores para diferentes sustancias como interferón, factor de crecimiento epidérmico. Una vez que los fibroblastos son activados, se produce una proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos son seleccionados y algunos fibroblastos producen tejido conectivo que se deposita en el tabique interalveolar. En etapas iniciales, ese tejido conectivo laxo puede ser susceptible de degradación. Sin embargo, si el agente lesivo continúa, puede producir finalmente la fibrosis pulmonar intersticial. Las enfermedades intersticiales del pulmón, según el patrón o patrones histológicos, pueden ser agrupados en diferentes entidades histológicas. Por ejemplo, tenemos el daño alveolar difuso, que es un evento agudo, la neumonía en organización, que es un proceso subagudo, la neumonía intersticial descamativa, que tiene un excelente pronóstico, la neumonía intersticial usual, el pulmón en panal de abeja, la neumonía intersticial linfoide, donde existen procesos
linfoproliferativos desde reactivos hasta neoplásicos, el grupo de las neumonías eosinófilas, las hemorragias alveolares difusas y el grupo de las enfermedades granulomatosas. Según su etiología, las enfermedades intersticiales pueden tener una causa conocida. Por ejemplo, este es el listado de enfermedades de causa conocida. Aquí tenemos las enfermedades ocupacionales y medioambientales causadas por polvos orgánicos. En este grupo están, por ejemplo, expuestos los veterinarios que atienden perros, gatos, aves y otros animales. Tenemos también los polvos inorgánicos. En este grupo están las enfermedades que afectan a los mineros, a los artesanos. Hay otras industrias que utilizan gases, vapores, aerosoles y que pueden producir lesiones ocupacionales. Algunos fármacos afectan al intersticio pulmonar. Los venenos, como por ejemplo los raticidas, pueden, entre los efectos colaterales, producir lesión de los tabiques interalveolares. La radiación, que frecuentemente se utiliza para enfermedades tanto epiteliales como para linfomas, tienen entre los efectos colaterales afectación del intersticio pulmonar, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Los hongos, como por ejemplo la aspergilosis, pueden producir también lesión del tabique interalveolar. Algunas alteraciones cardíacas y alteraciones metabólicas también están dentro de esta clasificación. Esta lista corresponde a enfermedades que afectan a los pulmones y que tienen etiología desconocida. En este grupo tenemos la sarcoidosis, las colagenosis, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, que afectan tanto pulmón y que también pueden ser de forma sistémica. Algunos trastornos hereditarios, la histocitosis de células de Langerhans, que tiene 3 formas de presentación. Una de ellas puede afectar a los pulmones y es una proliferación anormal, reactiva de células de Langerhans y que pueden producir disnea con lesión pulmonar. Otra enfermedad donde proliferan los vasos linfáticos más las células de músculo liso es el grupo de las linfangiomatosis pulmonares diseminadas. Hay otro grupo de enfermedades que producen hemorragia en el intersticio pulmonar, también en los alveolos, y constituyen los síndromes pulmonares hemorrágicos. En este grupo están el síndrome de Goodmaster, también están la hemosiderosis pulmonar idiopática y otros trastornos que producen vasculitis. Trastornos de proliferación de los linfocitos en el intersticio pulmonar pueden ser desde reactivos hasta linfomas. Cuando predominan los eosinófilos, producen el grupo de las neumonías eosinófilas y finalmente tenemos una enfermedad que no afecta al intersticio, afecta a los alveolos y se denomina la proteinosis alveolar. En 1997, la doctora Katzenstein propuso esta clasificación histopatológica, donde dividió o clasificó la fibrosis pulmonar intersticial en 4 categorías histopatológicas. Tenemos la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial aguda y la neumonía intersticial inespecífica. Todas estas enfermedades tienen una histopatología característica y un pronóstico diferente. En años posteriores, la Sociedad Americana de Enfermedades del Tórax y la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias propusieron esta clasificación más extendida que la anterior, donde agrupa a las enfermedades intersticiales en 6 grupos. Tenemos la neumonía intersticial usual,
la neumonitis intersticial inespecífica, la neumonía en organización, el daño alveolar difuso, la neumonitis intersticial descamativa y la neumonitis intersticial linfocitánea. La biopsia del pulmón tiene un papel importante para el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Para qué sirve? Para cuando por otros mecanismos no se ha podido relacionar la etiología, realizar un diagnóstico específico, para evaluar la actividad del proceso, si es un proceso activo o es un proceso crónico, orientar el pronóstico del paciente. También nos sirve para excluir una neoplasia y también para identificar procesos tratables y planificar el tratamiento de este grupo de enfermedades. Por el momento existen dos tipos de toma de biopsia del pulmón. En una interviene el neumólogo y en otra interviene el cirujano de tórax. El neumólogo generalmente toma biopsias transbronquiales que pueden ser 4 a 6 fragmentos de tejido, y con estas 4 a 6 muestras se puede llegar al diagnóstico en el 50% de los casos. Una condición importante para validar la muestra es que la biopsia debe de contener los septos alveolares. En cambio, una biopsia a cielo abierto o por toracoscopía obtiene una muestra generalmente en promedio de 2 centímetros. Es realizado por el cirujano de tórax y con este tamaño de muestra podemos llegar al 93% de los diagnósticos. Para interpretar la biopsia de pulmón se requiere de los datos clínicos, los datos de imagenología, tanto de radiología como de tomografía, y la participación del patólogo. Una vez que tenemos el corte histológico, debemos de reconocer un patrón de distribución que nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial, porque diferentes enfermedades pueden tener cambios histológicos o histopatológicos muy similares. Para eso es necesario analizar en el microscopio el estado de la pared alveolar, el grosor, la cantidad de colágena que tiene el intersticio, si tiene linfocitos, las vías aéreas, si están permeables, si están ocupadas, el contenido de los alveolos y el estado de las arterias, venas y linfáticos. Otra forma de clasificar a las enfermedades intersticiales es de acuerdo al tiempo de evolución. Por ejemplo, si la lesión es de aparición rápida, abrupta, tenemos la lesión alveolar difusa, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Una lesión subaguda en el tiempo corresponde a la bronquiolitis obliterante o también llamada neumonía en fase de organización. Una lesión crónica corresponde a la fibrosis con depósitos de colágeno, lo que se denomina también pulmón en panal de abejas. Estos son 3 ejemplos de lesión pulmonar. La primera es una etapa aguda donde predomina la fibrina, hay leve edema intersticial y exudado. En la segunda predominan los focos fibroblásticos con colágeno joven, no hay fibrosis. Y en la tercera lo que predomina es la fibrosis intersticial, donde hay desaparición, un borramiento del patrón arquitectural de los sacos alveolares. Este es un ejemplo de lesión pulmonar aguda, donde podemos observar membranas hialinas, edema en el intersticio, pero lo que no identificamos es colágeno. ¿Cuáles son las causas? Toxicidad por oxígeno, uso de ventiladores en terapia intensiva, pacientes con infecciones virales como por ejemplo VIH,
lesión química, fármacos, shock séptico, radioterapia, reacciones alérgicas agudas y los síndromes hemorrágicos también pueden producir este patrón histológico agudo. Cuando no identificamos la causa, la etiología se denomina enfermedad intersticial aguda o síndrome de Hammond-Rich. En la neumonía criptogénica organizada, vemos que tanto los espacios de los bronquiolos y los sacos alveolares están ocupados por lesiones polipoides que están constituidas por focos fibroblásticos junto con elementos inflamatorios. Este patrón puede ser debido a diferentes enfermedades, por ejemplo, posterior a una lesión alveolar difusa, por enfermedades del tejido conjuntivo, por enfermedades alérgicas como la hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, y algunas veces no se sabe el agente etiológico. En estos dos cortes histológicos podemos observar los sacos alveolares y un bronquiolo. En los sacos alveolares se observa focos fibroblásticos, pero alrededor de los bronquiolos podemos identificar fibroblastos y colágena que están produciendo una constricción de los bronquiolos. En este caso se denomina bronquiolitis constrictiva. La neumonía en fase de organización, cuando no se conoce su etiología, se denomina neumonía criptogénica organizada. En la etapa final tenemos la fibrosis intersticial con inflamación crónica. Constituye un daño irreversible en la arquitectura de los pulmones. Se denomina también pulmón en panal de abejas. Y tenemos dos entidades, la fibrosis pulmonar intersticial y la neumonía intersticial usual. Esta es una pieza quirúrgica en un corte del pulmón donde podemos observar que existe una pérdida del patrón arquitectural esponjoso que normalmente tiene el pulmón. Aquí vemos la pleura sumamente engrosada, de forma irregular, y de la pleura hacia el parénquima pulmonar se pueden identificar tabiques que se extienden y que producen engrosamiento con un patrón en algunas partes sólido con dilataciones quísticas. A mayor aumento, podemos identificar estas dilataciones con incremento del grosor de los septos y dilataciones quísticas. Este es un corte histológico del pulmón donde podemos observar que un 50% del parénquima está reemplazado por tejido fibrocolaginoso denso. A mayor aumento, se puede identificar espacios alveolares libres, sin embargo, gran parte de la arquitectura está reemplazada por inflamación con depósito de fibras de colágena que afectan esencialmente al intersticio. Un hallazgo histológico importante en la neumonía intersticial usual es la presencia de infiltrado inflamatorio de linfocitos que pueden estar presentes en el intersticio y pueden estar rodeados por tejido fibroconectivo. El infiltrado inflamatorio puede tener una distribución alrededor de los bronquiolos. A este patrón se denomina distribución bronquiolocéntrica. En este caso, podemos identificar que los sacos alveolares están mínimamente afectados y la afectación inflamatoria es predominantemente alrededor de los bronquiolos. Este patrón se identifica en la neumonitis por hipersensibilidad, en la bronquiolitis respiratoria, en la bronquiolitis folicular
en las enfermedades del tejido conjuntivo y en algunas enfermedades virales. Una enfermedad de hipersensibilidad semejante a la alergia en los pulmones se denomina la alveolitis alérgica extrínseca. Es una enfermedad que afecta al intersticio pulmonar y es producida por una reacción exagerada al inhalar polvos orgánicos, por ejemplo, partículas de pelos de los animales, de las aves, aerosoles biológicos que están presentes en el ambiente laboral. Como produce engrosamiento de los septos alveolares, el carácter generalmente es restrictivo y si el agente lesivo persiste, puede terminar en una enfermedad fibrosante con el tiempo. Entre los agentes que producen este tipo de enfermedades están las esporas de bacterias, hongos, proteínas de origen animal o productos bacterianos. Estos son ejemplos de infiltrado inflamatorio con distribución bronquiolocéntrica. Aquí tenemos, por ejemplo, los bronquiolos y a un acercamiento podemos identificar un proceso inflamatorio que lesiona alrededor de los bronquiolos, constituido por linfocitos, células gigantes multinucleadas, pero que carecen de granulomas gaseosos. En las neumonitis de hipersensibilidad es característico encontrar células gigantes multinucleadas y entre las células gigantes multinucleadas y el proceso inflamatorio de linfocitos también podemos identificar estas espículas que parecen vacías, pero que corresponden a cristales de colesterol. En estos dos cortes histológicos vemos una panorámica y un acercamiento, donde el parénquima pulmonar está afectado, pero cuando nos acercamos identificamos los espacios alveolares afectados por un infiltrado de macrófagos, abundantes con un citoplasma eosinófilo, en algunos ocupados por un pigmento de color marrón, pero que están dentro de los sacos alveolares, no en el intersticio. Antiguamente se creía que estas células grandes venían o se originaban de los neumocitos tipo 2 o tipo 1 que están revistiendo los sacos alveolares. Sin embargo, actualmente sabemos que estas células son macrófagos, que afectan principalmente los sacos alveolares. Y en el intersticio se puede identificar una escasa cantidad de infiltrado linfocitario. La bronquiolitis respiratoria asociada a un infiltrado de linfocitos en el intersticio se denomina actualmente neumonitis intersticial descamativa, que tiene un excelente pronóstico y un tratamiento que puede curar al paciente. En condiciones normales o de procesos inflamatorios, la cantidad de linfocitos presentes en el parénquima pulmonar es escasa. Sin embargo, hay enfermedades que pueden producir proliferación de linfocitos con un patrón de crecimiento difuso y en algunos formando folículos. A este grupo se denomina los infiltrados linfoides en el pulmón. Y dentro de este grupo tenemos a las bronquiolitis foliculares, a la hiperplasia linfoide folicular o nodular, a la neumonía linfoide intersticial e inclusive también tenemos los procesos clonales de linfocitos que corresponden a los linfomas pulmonares. En este corte histológico podemos observar el parénquima pulmonar
afectado por la presencia de folículos linfoides con centros germinales. Este patrón se denomina bronquiolitis folicular y puede ser consecuencia de enfermedades del tejido conectivo, enfermedad de Sjögren, artritis reumatoide y en algunos casos también VIH. La proliferación de los linfocitos formando folículos linfoides puede ser tal que puede semejar un linfoma folicular. En este caso, es importante demostrar la monoclonalidad o policlonalidad para distinguir entre un proceso reactivo versus un linfoma. En la inmunohistoquímica, en este caso, podemos identificar dos poblaciones diferentes. Este es el folículo linfoide secundario, donde se puede observar la presencia de linfocitos CD3. Y en otro corte, la proliferación de linfocitos CD20. Por lo tanto, es una mezcla policlonal que corresponde a una hiperplasia linfoide nodular o folicular. En este caso, se puede observar un fragmento de parénquima pulmonar, pero con una proliferación de linfocitos que tiene un patrón de crecimiento difuso. Si es policlonal, corresponde a una hiperplasia linfoide difusa. Este es un ejemplo de un corte de parénquima pulmonar donde está reemplazado por una proliferación de linfocitos pequeños con un patrón de crecimiento difuso. Corresponde a un linfoma de pulmón semejante al maltoma, es de la zona marginal, tiene una excelente respuesta al tratamiento y prácticamente no tiene mortalidad. Un resumen de los procesos de proliferación de linfocitos desde reactivos hasta neoplásicos. Aquí tenemos una hiperplasia linfoide formando folículos. Son folículos linfoides secundarios. Un ejemplo de proliferación de linfocitos con un patrón de crecimiento difuso, pero reactivo. Y finalmente un linfoma no Hodgkin difuso de células pequeñas. En el pulmón, también las células de Langerhans pueden producir una neoplasia o proceso reactivo. En este caso, identificamos el parénquima con una proliferación de células grandes con un citoplasma abundante. Los núcleos son ovoides redondos con escotadura central y corresponden a proliferación de células de Langerhans. En la inmunohistoquímica de las histocitosis es importante verificar la presencia de estas células a través de tres marcadores. Los marcadores que generalmente se emplean son el CD1A, es este caso, el S100 y la langerina. El parénquima pulmonar también puede ser afectado no solamente por linfocitos, sino también por granulomas. Los ejemplos de enfermedades intersticiales con granulomas son la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad o alérgica, la granulomatosis de Wegener que está asociado a vasculitis, procesos infecciosos donde, por ejemplo, podemos identificar la tuberculosis y hongos, sustancias como las drogas, cuerpo extraño como el talco intravenoso o inhalado, enfermedades producidas por polvos de las minas como la neumoconiosis y la virguliosis y algunas veces también por aspiración. Este es un ejemplo de enfermedad pulmonar donde predominan la presencia de granulomas. En este caso, se identifica una célula gigante multinucleada con una estructura dentro del citoplasma que parece una estrella y que se denomina cuerpo asteroide.
También pueden estar presentes los cuerpos de Schaumann. En estos cortes histológicos identificamos la presencia de vasos afectados por denso infiltrado inflamatorio, que corresponde en este caso a la presencia de aspergilosis. Puede producir granulomas pulmonares. Este es un ejemplo de afectación predominantemente de los alvéolos que deberían de estar vacíos, ocupados solamente por aire, están ocupados por gran cantidad de eritrocitos. Es una hemorragia pulmonar masiva por capilaritis, por destrucción de las células endoteliales. A la inmunofluorescencia identificamos depósito de IgG en los sacos alveolares que corresponde a síndrome de Goodpasture. Pasamos a un grupo que se denominan las neumoconiosis. Es un término que describe la acumulación de polvo inorgánico en el tejido pulmonar, que causa una inflamación y con una respuesta fibrogénica con el transcurso del tiempo. Incluye a una serie de enfermedades inducidas por partículas inorgánicas, también puede ser producida por humos y vapores que generalmente se presentan en el medio ambiente laboral. La gravedad de las neumoconiosis depende de varios factores, entre ellas la cantidad de polvo retenido en los pulmones y en las vías respiratorias, el tamaño, la forma y la flotabilidad de las partículas. Las más pequeñas, que están entre 1 y 5 micras, pueden aparecer en los líquidos pulmonares y alcanzar niveles tóxicos. Los efectos de las partículas inhaladas pueden pasar a la sangre y la inflamación en el pulmón provocar respuestas a nivel sistémico. También es importante la solubilidad y la reactividad físico-química de las partículas. La neumoconiosis de los trabajadores del carbón simple se presenta como máculas que miden de 1 a 5 milímetros de diámetro. Históricamente está constituido por macrófagos cargados de carbón. El carbón se observa en el microscopio de un color marrón oscuro granular. Afecta más a los lóbulos superiores y a las zonas superiores de los lóbulos inferiores. Y estas lesiones se localizan sobre los bronquiolos respiratorios. En la forma complicada, la lesión tarda muchos años en desarrollarse. Constituye macroscópicamente como cicatrices de un color negruzco que miden un diámetro mayor a 2 centímetros. Pueden ser múltiples.
Histológicamente, estas lesiones están formadas por tejido fibrocolaginoso denso junto con infiltrado inflamatorio y pigmento de color marrón. El centro de la lesión puede ser necrótico. Clínicamente, estas lesiones producen una disfunción respiratoria de tipo restrictivo, asociadas o no a hipertensión pulmonar. Existe la probabilidad de que la exposición al polvo del carbón aumenta la incidencia de bronquitis crónica y también enfisema con independencia del tabaquismo. La silicosis es una enfermedad laboral causada por la inhalación de dióxido de silicio o sílice. Es la enfermedad laboral más frecuente en todo el mundo y están expuestos a esta enfermedad los trabajadores de las minas o artesanos que trabajan con arena. En su patogenia, los cristales de sílice ingresan al árbol respiratorio y a las vías aéreas, de las vías aéreas a los sacos alveolares. Dentro de los sacos alveolares, los macrófagos fagocitan las partículas de sílice y las partículas producen muerte de los macrófagos producen interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y estas sustancias actúan sobre los fibroblastos para que los fibroblastos empiecen a proliferar y finalmente produzcan acumulación de tejido fibroconectivo que se necrosa y se produce el nódulo silicótico. Al microscopio, el nódulo silicótico se observa como un nódulo bien delimitado con centro necrótico y que está rodeado por tejido fibrocolaginoso denso, con infiltrado inflamatorio de linfocitos y hacia el centro fibrocitos y fibroblastos. Las partículas de sílice no solamente afectan la pleura, también pueden afectar los ganglios linfáticos y pueden observarse con microscopio de luz polarizada. La asbestosis es una enfermedad relacionada con la exposición a los asbestos, que son una familia de silicatos hidratados, cristalinos que forman fibras y varillas. Es una exposición laboral que se asocia a la formación de placas fibrosas que pueden estar presentes en la pleura y alrededor de los alvéolos. Produce fibrosis intersticial parenquimatosa o asbestosis y también está relacionada con el cáncer de pulmón, laringe y probablemente colon. Los cuerpos de asbesto pueden ser observados al microscopio de dos formas, en forma fusiforme y la forma arrosariada. Se las observa de un color pardo dorado con centro translúcido y alrededor de los cuerpos de asbesto el infiltrado inflamatorio es de linfocitos con depósitos de colágeno denso, con fibrocitos y fibroblastos. También en algunas ocasiones se pueden observar macrófagos que tratan de fagocitar a los cuerpos de asbesto. La asbestosis es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de neoplasias de pulmón en sus dos formas de presentación, tanto en la forma de carcinoma como mesotelioma. Este es un ejemplo de un pulmón donde se puede identificar en la porción de la pleura una lesión de un color grisáceo extensa y que produce engrosamiento difuso e irregular de la pleura. Por imagen se puede identificar que la lesión es infiltrativa, corresponde a un mesotelioma. Los fármacos, entre sus efectos colaterales, pueden producir complicaciones en el tratamiento. Por ejemplo, la aspirina y antagonistas beta pueden producir broncoespasmo. La amiodarona, la bleomicina, que se produce o que se utiliza en el tratamiento del cáncer, pueden producir fibrosis intersticial y neumonitis. La nitrofurantoína, que se utiliza
para las infecciones urinarias pueden producir hipersensibilidad y neumonitis. Cualquier fármaco podría producir en algunas personas edema pulmonar, daño alveolar difuso, neumonía organizativa, bronquiolitis obliterante o una neumonía emocional, como efectos colaterales no deseados. La radioterapia, que se utiliza en tumores tanto epiteliales como tumores del tejido linfoide, pueden producir neumonitis que se agrupa según el tiempo en dos tipos. Neumonitis aguda, cuando es de 1 a 6 meses, y neumonitis crónica, que es en el tiempo después de 6 meses. En la forma aguda se presenta con fiebre, disnea, desgarre pleural, y en la placa de tomografía se puede observar infiltrados radiológicos bilaterales. El tratamiento en estos casos es con esteroides. En la forma crónica produce hipersensibilidad y fibrosis pulmonar. En la forma crónica puede producir atipia de las células epiteliales, de los neumocitos y de los fibroblastos, con hiperplasia de los neumocitos tipo 2 y presencia de macrófagos espumosos. Una enfermedad poco frecuente es la proteinosis alveolar pulmonar. En realidad, esta enfermedad no afecta al intestino, sino afecta básicamente al alveolo. Es poco frecuente, radiológicamente produce opacificación pulmonar bilateral asimétrica e histológicamente se observa acumulación de material surfactante acelular en los espacios intraalveolar y bronquiolar. Existen 3 clases o formas de presentación: la forma adquirida, la forma congénita y la forma secundaria. Tienen una patogenia diferente, pero la histología es común. En su morfología, la proteinosis alveolar afecta a los espacios y a los sacos alveolares. Estos están distendidos, ocupados por un material homogéneo eosinófilo con un mínimo de infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario. Al corte, los pulmones exudan un líquido turbio, están aumentados en tamaño y peso, y este material es PAS positivo. Dentro de las características clínicas de la proteinosis alveolar, los pacientes presentan tos con dificultad respiratoria inespecífica de comienzo insidioso. Esta expectoración es abundante y de un aspecto gelatinoso que puede complicarse con infecciones secundarias. La forma congénita generalmente es fatal y se presenta en el recién nacido. Muy bien. Eso ha sido justamente la presentación del tema que nos estaba faltando para completar la patología del árbol respiratorio, la patología pulmonar. Espero que haya sido de su agrado. Ha sido una exposición muy interesante de una patología restrictiva que no es muy fácil de apreciar en el estudio de la medicina, pero que es importante clínicamente, ¿no? Si piensan ustedes que en este grupo de patologías están las neumoconiosis, por ejemplo, entonces no es infrecuente, ¿no? ¿Cuántos de nuestros mineros tienen, además de tener silicosis o algún tipo de neumoconiosis, también pueden tener asbestosis y no solo desarrollar este tipo de neumonías, sino además patología pleural, ¿no? Como los mesoteliomas. Y frecuentemente además se asocian estas enfermedades con procesos infecciosos. Por eso es que mucha gente tiene, además de una silicosis, una tuberculosis, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, en vista de que hemos terminado
la patología pulmonar, pleuropulmonar, ¿no? Vamos a el lunes no tener clases y seguimos con patología del tracto digestivo. Empezamos con la patología del tracto digestivo a partir del miércoles, como hoy, la próxima semana. ¿Ok? ¿Han escuchado todo? Sí, doctor. Perfecto. Gracias, Diego, por la comprobación de que todo ha estado bien. Entonces nos vemos el miércoles próximo, ¿no? Me parece que el doctor Fernández va a ser el que empiece a dar la parte de la patología del tracto digestivo. Así que estén atentos por el mismo método, por el mismo canal, como dirían los periodistas, va a salir ese tema, ¿ya? Van a empezar con ese tema. Muy bien, adiós muchachos, nos vemos.